Vamos a continuar con el estudio de la materia. Entramos en la que es la unidad 2. Lo que hemos visto hasta ahora, que fue la primera parte de la unidad, o sea, todo lo que fue la unidad 1, lo que se estudió es sobre todo en la parte de estadística descriptiva. Recordemos que en los conceptos básicos habíamos visto que la estadística podíamos dividirlo el presente cursado en dos partes, uno debido a la estadística descriptiva y otro a la parte de estadística inferencial o inferencia estadística. Para pasar de descriptiva a inferencia estadística necesitamos estudiar y preparar ciertos conceptos que son básicos de la materia y que permiten el entendimiento de la inferencia estadística justamente. Dentro de ese estudio tenemos un tema que es la base de la teoría estadística, que es el estudio de la teoría de la probabilidad. Vamos a ver que esta teoría de la probabilidad, que inicialmente el primero que escribió sobre este tema en el siglo XVI es un italiano llamado Cardomo, que escribió un libro llamado Liber del Ludo, Alee, que armaba estrategias para el juego. O sea que toda esta teoría nació a partir de los juegos de azar y donde se fue tratando de ver cuáles eran las posibilidades que se tenían de ganar en una situación en particular donde estaba el azar. Por lo tanto, en el siglo XVI empezaron estos estudios. Famoso también es las cartas que se escribían entre dos matemáticos justamente con este tema del juego de azar, que también fundó parte de la teoría de la probabilidad, entre Blaise Pascal, un francés, y Pierre de Fermat, que fue sus famosas cartas que se escribían entre ellos y luego terminó en la teoría de la probabilidad por parte de Blaise Pascal. Y luego es famoso también los escritos de Pierre-Simon de Laplace, que en 1812 publicó su teoría analítica de la probabilidad. Y en 1814 él escribió también un ensayo filosófico de la probabilidad, que fueron parte básica y fundamental de lo que hoy conocemos como teoría de la probabilidad. También no hay que desconocer un trabajo muy importante, que es una obra póstuma, ya que había fallecido, terminó publicándolo parte de su familia, de Jacob Bernoulli, que era una familia de famosos matemáticos, que en 1730 publicó un libro que se llama El arte de la conjetura, que también forma parte del corpus de la teoría de la probabilidad. Todo esto nos lleva a lo siguiente, a tener que formar conceptos que nos entendamos, que salen de la jerga común, para poder afianzar matemáticamente todo esto de lo que se entiende como probabilidad. Probabilidad en sí es un concepto que ya de sí probabilidad ustedes inmediatamente ya entienden de qué se trata, ya miden la posibilidad de que algo ocurra. Nosotros necesitamos formalizar estos conceptos bien para que no haya ambigüedad en el entendimiento del mismo por las aplicaciones matemáticas que posteriormente usamos. Estamos acostumbrados a entender cuál, por ejemplo, en las condiciones actuales que estamos con el tema del virus, del coronavirus, vemos cuál sería, por ejemplo, una idea de cuál es la posibilidad de contagio que tiene la población en las distintas partes donde se produce esta pandemia. O sea que más actualidad que esta no hay, en la que estamos sufriendo en este momento. Pero también tenemos muchos eventos, vamos a ver qué se entiende por evento, en que también queremos ver cuál es la posibilidad o probabilidad de que estos eventos o situaciones vayan a ocurrir. Esa es la idea central de lo que necesitamos afianzar y estudiar y tener bien el conocimiento. ¿Cuál es la posibilidad y qué medida podemos hacer de esa posibilidad para poder tomar decisiones? Y esta es la idea fundamental, es base para la toma de decisiones. Sabiendo las posibilidades de los resultados, de los posibles escenarios que se me pueden presentar, yo puedo medir un intento
de probabilidad o de posibilidad de que el mismo ocurra, para poder entender a la probabilidad. Primero vamos a definir una cuestión básica de qué se entiende por lo que se llama experimento aleatorio. ¿Qué es primero un experimento? Un experimento, para nuestro entender y para un poco tener una definición clara, es, en un sentido amplio, es cualquier proceso imaginario físico que puede generar observaciones y mediciones. Con respecto, por supuesto, a un fenómeno que estamos interesados en medir. O sea, en el caso de nuestras áreas de estudio, los experimentos vamos a verlos, sobre todo en la última parte de la materia, en diseño de experimentos, vamos a ver que tenemos toda una metodología para definir un experimento de manera que siga un patrón de estudio definido por el método científico prácticamente, y lo que queremos es generar una mecánica que pueda ser repetible en el tiempo por otro investigador o por otra gente que está estudiando el mismo fenómeno que nosotros, pero que tiene las características bien definidas y específicas del experimento. Si ustedes ya están acostumbrados a este tema, ya que han visto física, han visto química, y en esos, sobre todo en física, se define bien las condiciones básicas de un experimento y lo que uno está montando para ver cuáles son los resultados, definiendo unas determinadas causas posibles. Nosotros, en estadística, diferenciamos claramente dos tipos de experimentos. Uno son los experimentos deterministas, donde, dada la definición del fenómeno, prácticamente el resultado está predeterminado, por eso es determinística, ya el resultado es el esperado. Por ejemplo, tomamos un objeto, lo elevamos, lo ponemos a cierta altura y luego lo soltamos, sabemos de antemano que ese elemento, por su propio peso y por la ley de gravedad, va a caer y a ser atraído por una masa superior que el de la Tierra, por la ley de gravedad. Por lo tanto, sabemos de antemano qué es lo que va a suceder. Estoy explicando a grosso modo lo que se entiende por un experimento determinista. O sea, tenemos un resultado que es esperado y no está condicionado en un cierto nivel por la aleatoriedad o el azar. Por eso es que los otros experimentos, sobre todo lo que nosotros vamos a estudiar dentro de lo que es la estadística, nos interesan los llamados experimentos aleatorios. ¿Cuál es el resultado de estos experimentos aleatorios? Donde los resultados ya no son los esperados, sino que son posibles resultados. Ya aparece la palabra posible. Por lo tanto, tienen una cierta medida de posibilidad de que se presenten ciertos resultados. Noten ustedes que utilizamos una letra epsilon griega para denotar o enunciar el experimento en condiciones de aleatoriedad. Esa es una notación que nosotros vamos a convenir para definir un experimento. Los experimentos aleatorios, por ejemplo, yo voy a un ejemplo clásico, ya que toda la teoría nació con juegos de azar, es lanzar una moneda legal. Cuando defino una moneda legal significa que no es una moneda que presenta cierta tendencia a presentarse hacia uno de sus caras, sino que está equilibrada y es una moneda, digamos, no alterada, y tenemos unas condiciones ideales de construcción o de sí de la moneda. Por lo tanto, no está con tendencia a salir a una de las caras. Si yo tengo una moneda de ese estilo, que es legal, y la lanzo al aire, yo no sé cuál de las dos caras va a presentar una vez que la moneda caiga y me presente la cara superior, que es la que yo voy a ver. Lo que sí sé que esa moneda tiene dos resultados posibles. Un resultado es que sea cara y el otro resultado es que sea seca. Por ejemplo, te puedo definir otro experimento, que es lanzar un dado legal. Otra vez lo de legal lo especifico para decir que este dado, todas las caras tienen la misma posibilidad de presentarse, ya que está construido de la misma forma,
por lo tanto cualquiera de las caras, cuando yo lance el dado con una cierta energía, puede salir, presentarse cualquiera de los puntajes de las caras que tiene, las 6 caras que tiene un dado cuando yo hago ese experimento. Lo que sí debe estar bien claro en qué consiste mi experimento y cómo va a ser el experimento y cuál va a ser el resultado que yo voy a observar o medir. Por lo tanto, cualquier experimento aleatorio tiene una serie de resultados que son posibles de presentarse. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de una moneda, mi resultado posible es que salga cara o seca. En el caso de lanzar un dado, los resultados posibles, lanzar un dado y observar la cara superior que me muestra el dado, en los puntajes que tiene marcado, los resultados puede ser que me marque un 1, 2, 3, 4, 5 o 6 resultados. Observen que yo debo definir claramente el experimento para que no haya ambigüedad en medir y observar los resultados. Por ejemplo, otro experimento aleatorio podría ser lanzar 2 dados legales y observar el puntaje total que me muestra la cara superior de los dados. O sea, yo estoy definiendo el experimento, que es lanzar los 2 dados, y a su vez estoy poniendo qué es lo que voy a observar o medir. En este caso, la suma total de los dos dados. Otro experimento sería lanzamiento de 2 dados y observar los resultados de las caras superiores a los puntajes de cada uno de los 2 dados lanzados. Por lo tanto, los resultados posibles para el primer caso, que es la suma total, puede ser 2 y así sucesivamente hasta 12, que sería la suma máxima que yo puedo obtener del lanzamiento de los 2 dados. En cambio, lanzar los 2 dados y observar los puntajes de cada uno, yo tendré pares ordenados de valores. Un resultado posible es sacar el primer dado un 1 y el segundo dado otro 1. Otro resultado posible podría ser que uno de los dados saque el número 3 y el otro dado saque el número 4. En cambio, en el que la suma de puntaje, el resultado en ese caso sería 7, que es la suma de 3 con 4. Lo que quiero expresar es que cuando nosotros definimos un experimento aleatorio, es importante definir cuál va a ser la observación y la medición que vamos a hacer, porque eso genera los resultados que puede dar ese experimento aleatorio. Si nosotros todos los resultados posibles de un experimento aleatorio lo podemos expresar, generamos lo que se llama el espacio muestral. Y para llevar una notación ya más en el área de la matemática, a ese espacio muestral lo vamos a indicar con la letra S mayúscula. Sigamos con nuestras definiciones. Entonces, el espacio muestral es un conjunto, y fíjense que vamos a aclarar bien este tema. Como yo necesito formalizar esto matemáticamente para que no haya ambigüedad en el tratamiento de este tema, al espacio muestral lo voy a definir como un conjunto. O sea, yo tomo de las herramientas matemáticas la teoría de conjunto. La teoría de conjunto, si ustedes recuerdan, tiene ciertos conceptos definiendo conjunto, definiendo lo que es un subconjunto, los elementos de un conjunto, inclusiones de conjunto y operaciones dentro de lo que es la teoría de conjunto, como es la unión, la intersección, producto cartesiano, o conjunto de diferencia también. O sea, vamos a tomar para poder, en la notación y en la simbología, la teoría de conjunto para describir los espacios muestrales y todas las operaciones que podemos hacer utilizando a través de la teoría de conjunto. El espacio muestral va a ser un conjunto que tiene como elementos todos los resultados posibles del experimento aleatorio que yo he definido. O sea que un espacio muestral, la letra S, va a tener como elementos de ese conjunto todos los resultados que pueden mostrarse en el espacio muestral generado por el experimento que yo definí. Estos espacios muestrales también pueden ser clasificados. Por ejemplo, un espacio muestral finito es el que recién hablábamos en el caso del lanzamiento de un dado o el lanzamiento de una moneda, donde yo
tengo un número finito de elementos que componen al espacio muestral. Por ejemplo, cara y sello en el lanzamiento de una moneda, tengo dos elementos de ese conjunto, y en el caso de observar el puntaje superior de la cara de un dado, voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tengo todos esos 6 elementos como partes del espacio muestral. Y ese sería un espacio muestral finito. También estos los espacios muestrales pueden ser clasificados como infinito numerable. Por ejemplo, yo puedo definir como experimento tomar una hoja de duraznero, o un brote mejor de duraznero, y en el brote de duraznero contar la cantidad de pulgones que tiene el mismo. Por lo tanto, yo puedo hacer que tome un brote de duraznero y puedo hacer que no observe ningún pulgón. Puedo que observe un pulgón, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Lo que sí, no puedo saber cuántos elementos tiene este espacio muestral, pero sí puedo ponerlo en correspondencia con el conjunto de los números naturales para ir definiendo. Es infinito, pero lo puedo contar naturalmente. En cambio, los espacios muestrales infinitos no numerables generalmente surgen como consecuencia de una medición, de una continuidad en la recta medible, de una medición. Por ejemplo, si nosotros medimos el diámetro del eje mayor de una cabeza de ajo. O sea, yo tomo un ajo blanco o lo que sea, defino bien el experimento, en qué condiciones, y lo que digo que una vez que tengo la cabeza voy a medir el diámetro mayor de dicha cabeza y la voy a medir en milímetros. Por lo tanto, dentro de lo que es la recta de medición, por supuesto todos esos valores son positivos, porque la medición es positiva en este caso, voy a tener que, dentro de esa recta medible, que es milímetros del diámetro mayor, tengo infinitos puntos posibles que pueden ser resultados de ese espacio muestral. Y tampoco los puedo enumerar porque es una recta numérica que es continua. Por lo tanto, esos espacios muestrales genera un espacio muestral de clasificación infinito y no es numerable, no lo puedo poner en correspondencia con los números. Esto es muy importante, este concepto. Primero, definir el experimento aleatorio. Segundo, como consecuencia de la definición de este experimento aleatorio, surge un espacio muestral que es consecuencia de este experimento definido. Este espacio muestral puede ser de características finito, infinito numerable, infinito no numerable. Cualquiera de esas tres clasificaciones tiene consecuencias luego en el análisis y determinación que van a continuar con nuestro estudio. Volvemos a repasar entonces que el espacio muestral es un conjunto formado por todos los posibles resultados asociados fíjense que aparece la palabra asociado a un experimento aleatorio. O sea, por lo tanto, yo tengo que definir claramente cuál es el experimento porque eso genera el espacio muestral que estoy estudiando. Por lo tanto, utilizo, como les dije, la teoría de conjuntos para poder hacer, digamos, las aplicaciones matemáticas correspondientes para hacer un mejor entendimiento. Por lo tanto, como definíamos al espacio muestral como un conjunto, utilizo los diagramas de Euler o de Venn. O sea, en realidad el descubridor original el descriptor original de la teoría es Euler, pero se hizo famoso con el estudio de Venn, por lo tanto muchos lo conocen como diagramas de Venn, o gráficas de Venn, perdón. Vamos a usar esa notación y definimos un conjunto que es un círculo donde dentro de él se definen los puntos que son los resultados posibles del experimento. O sea, cada uno de esos puntos está definiendo un resultado posible. Y por lo tanto, estoy utilizando ya la notación de teoría de conjunto. Esos resultados, cada uno de esos resultados del espacio muestral se llaman puntos muestrales. O sea, por ejemplo, el lanzamiento del dado. ¿Cuántos puntos tendríamos? Tendríamos 6 puntos muestrales. Cada punto muestral, por ejemplo, obtener un 1,
sería un punto muestral de este espacio muestral. Otro sería obtener un 6. ¿Qué es? Nosotros, para poder llegar a los conceptos de probabilidad, necesitamos definir el concepto o el entendimiento de qué se entiende por evento o suceso. Fíjense que un evento es cada uno de los posibles subconjuntos en el espacio muestral de un experimento. O sea, formalmente ya estamos definiendo que un evento es cualquier subconjunto que definamos a partir del conjunto del espacio muestral es un evento. Pero conceptualmente analicen la palabra evento o suceso. Evento es algo que va a ocurrir, no que ocurrió. O sea, un evento es algo que está por suceder. Por eso se llama evento o suceso. Como es un subconjunto que está dentro del conjunto mayor, que sería el espacio muestral, fíjense que en teoría de conjunto el espacio muestral lo podemos asociar en la teoría de conjunto con el conjunto universo que veíamos en la teoría de conjuntos. Por lo tanto, el espacio muestral es equivalente a hablar del universo que veíamos en teoría de conjunto. Cualquier subconjunto que se puede generar a partir del espacio muestral es un evento o suceso. Y como es un subconjunto, también le vamos a dar una notación de conjunto. Por lo tanto, podemos ponerle una letra, por ejemplo, la letra A, como estamos marcando acá. Cualquier subconjunto, vuelvo a repetir, que se pueda generar a partir del espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, es un evento o suceso. Fíjese que la idea central, y eso lo voy a volver a repetir en el siguiente filmina, siempre queremos ver cuál es la posibilidad de que estos eventos o sucesos ocurran. Bien, por eso es muy importante el concepto de espacio muestral y de los eventos que son subconjuntos de estos espacios muestrales. Tenemos eventos que por su característica podemos definirlos como eventos simples o eventos compuestos. Por ejemplo, en el caso del dado, un evento simple sería obtener un 1. Y un evento compuesto sería, por ejemplo, obtener un número impar. Fíjense en que en el caso de obtener un número que sea impar al lanzar un dado, yo ganaría, siempre empiecen en apostar, por eso esto nació con la teoría de los juegos. Yo en el caso de decir, bueno, yo voy a ganar si al tirar el dado saco un número impar. ¿Cuándo ganaría? Cuando saco un 1, cuando saco un 3, cuando saco un 5. O sea que cualquiera de esos tres resultados yo ganaría porque son números impares. Ahora, ese evento que está compuesto por tres eventos subconjuntos que pertenecen al espacio muestra de lanzar un dado, son resultados posibles, los tres son elementos de un subconjunto que es obtener un número par. Esos tres pueden ser subdivididos en eventos simples. Un evento simple es el obtener un 1, obtener un 3 y obtener un 5. O sea, un evento simple no puede ser descompuesto sin perder la esencia de los resultados posibles. Por eso es un evento simple, no se puede descomponer. En cambio, los eventos compuestos sí puedo descomponerlos en eventos simples, que son los resultados ya, son los elementos que componen al espacio muestral. Veamos otras cosas. Evento cierto. Fíjese que, ¿cuál sería un evento cierto? Por ejemplo, en el lanzamiento del dado, un evento cierto es que salga un número 1, salga el número 2, salga el número 3, salga el número 4, el número 5, el número 6. O sea, cualquiera de estos resultados yo ganaría. Y evidentemente voy a ganar. Porque cualquier lanzamiento que haga, salvo que pasen cosas imposibles, como que justo no muestre la cara superior, pero cualquiera de los otros resultados posibles, yo soy un ganador. Eso es un evento simple. O sea, yo apuesto a que salga cualquiera de esos números, siempre voy a ganar. Eso es un evento cierto. Por lo tanto, un evento cierto en este caso, que si lo llamamos a obtener al número 1, 2, 3, 4, 5 o 6, es igual al espacio muestral. Un evento imposible es un evento, fíjense, que no
no tiene elementos dentro del espacio muestral. Por eso, ya utilizando la notación de teoría de conjuntos, recuerden ustedes que cuando hablábamos de conjunto vacío, ¿qué era un conjunto vacío en la teoría de conjuntos? Un conjunto que no tiene elementos. Y la notación de conjuntos la poníamos entre llaves. Entonces, acá un conjunto vacío es, entre llaves, un conjunto que no tiene elementos. Por ejemplo, ¿cuál sería un evento imposible en este caso? Como les dije, que tirar el dado y no mostrar una casa. Es imposible que se quede sin mostrar una cama. Bueno, lo puedo definir, digo, este conjunto A, que es conjunto vacío, no tiene elementos. En cambio, en el cierto, son todos los elementos posibles del espacio muestral. Un evento complementario, por ejemplo, un evento complementario es no sacar el número 1. Sería, yo cuando voy a ganar, y cualquier resultado que yo obtenga al lanzamiento del dado que no sea 1. Entonces, el complemento de sacar un 1. O sea, el complemento es todo lo que no sea 1. Yo acá hay tres notaciones, porque depende por dónde se ha estudiado la teoría de conjunto, hay tres formas de identificar a un evento complemento. Uno es con el señalar la notación del conjunto con la letra que le hemos designado, con una barrita encima, que significa que es el complemento de A. Otros libros, otros autores, utilizan una A con una C arriba para indicar que es complemento. Otros sencillamente le ponen una prima para indicar que es el complemento. Ustedes pueden usar la notación que quieran. Por ejemplo, en este caso, el no A, en este conjunto, que es el complemento que acabo de decir, irían el 2, el 3, 4, 5 y 6, y fuera de ahí estaría el 1, que sería justamente lo contrario a lo que queremos decir. Bien. Vamos a ver cómo podemos utilizar la teoría de conjunto como una ayuda en el concepto de aplicación de la probabilidad. Veamos primero, para recordar lo que era la unión de dos conjuntos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron teoría de conjunto? Esta U invertida significaba A unión B, que en términos del lenguaje castellano sería que ocurra A o que ocurra B. O sea, esta unión significaría la ocurrencia de A o ocurrencia de B. Luego, en la intersección de conjuntos, que es otra operación dentro de la teoría de conjunto, tendríamos que A intersección B, que sería una U invertida, significaría que ocurra A y ocurra B, o ambas a la vez. Por lo tanto, si hacemos los diagramas de Venn, en el caso de la unión, tendríamos dos situaciones diferentes. En el caso en que rayamos tanto el conjunto A como el conjunto B, pero ninguno de estos dos casos tienen elementos en común, por lo tanto las gráficas de los círculos serían separadas, como se ve en el primer espacio muestral dibujado a la izquierda. En cambio, en el de abajo vemos que hay una intersección de elementos de A y de B, por lo tanto, en este caso, el rayado es en conjunto de A unión B. Si cualquiera de los resultados ganamos, si tanto se presenta A como se presenta B, o que se presente la intersección A con B. En el caso de que sean mutuamente excluyentes, cuando decimos que dos eventos, dos conjuntos son mutuamente excluyentes, cuando ponemos que A intersección B o que A y ocurra B es igual a conjunto vacío. O sea que cuando no tienen elementos en común ambos conjuntos y eso intersección da un conjunto vacío, decimos que los ambos eventos son mutuamente excluyentes o disyuntos.
Veamos un caso de aplicación de estos conceptos. Vamos a trabajar con el experimento aleatorio definido en el cuadernillo 1, caso número 4, donde definimos el experimento, le ponemos un subíndice 4 para referirnos justamente que es este caso, y definimos a este experimento, si ustedes recuerdan, como seleccionar un cliente en un supermercado, ¿no? Para elaborar y preguntarle su grado de preferencia respecto a la porción de fideos de alto valor proteico. Las respuestas que se dieron en esta situación cuando era seleccionado un cliente del supermercado era poder responder me gusta mucho, me gusta, no me gusta, ni me disgusta, me disgusta o me disgusta mucho. Por supuesto, en vez de escribir toda la frase, podemos colocarlo con simbología si entendemos bien qué significa cada una de ellas, como indica en la parte inferior. Si hacemos el diagrama de Venn o una gráfica de este conjunto, ponemos en el espacio muestra todos los resultados posibles de esta encuesta que se hizo al seleccionar un cliente en un supermercado para preguntarle con respecto a un fideo que tenía un alto valor proteico. Observen una cosa detallada, como ya adoptamos que el espacio muestral es un conjunto, usamos notación de conjunto, por lo tanto aparecen las llaves. Las llaves indican de que esto es un conjunto y dentro de la llave se describen los resultados de ese espacio muestral. Y en este caso, como el espacio muestral es finito y tiene pocos valores que puede tomar esta variable, podemos hacerla por extensión, o sea, podemos describir todos los resultados posibles de este experimento sin ningún problema.
Continuando con el ejemplo de aplicación, definimos un evento que le vamos a poner el subíndice 4, en el que definíamos que el cliente expresa que solo le gusta. Observen que ese solo está acentuado y está especificando que son aquellos clientes que han expresado que solamente le gusta. Por lo tanto, este evento 4 es igual, y usamos la notación de llave porque es un conjunto, cuyo elemento es me gusta. Como este subconjunto es un conjunto que forma parte de los resultados posibles del espacio muestral y no se puede descomponer en otros eventos menores, este es el E sub 4 es un evento simple, que lo podemos poder marcar como un subconjunto dentro del espacio muestral de los resultados posibles que obtiene este experimento. Otro experimento que le ponemos el subíndice 6, podemos definirlo como al cliente le gusta. Fíjense que cuando ponemos le gusta hay distintas categorías que pueden responder a que le gusta, porque el que le gusta mucho o me gusta, los dos están expresando que le gusta el producto. Por lo tanto, el evento 6, que es un subconjunto de este espacio muestral, tiene dos elementos que lo componen, que son componentes del espacio muestral, el que me gusta mucho y el me gusta, por lo que podemos definirlo como el evento 4 y el evento 5. Por lo tanto, la unión de estos dos elementos simples, el evento 4 unido al evento 5, forman el evento 6. Por lo tanto, el evento 6, que puede descomponerse en dos efectos simples, que es el 4 y el 5, es un evento compuesto. Como podemos graficarlo dentro del espacio muestral, estamos haciendo un círculo de un subconjunto, que es el evento 6, que tiene como componentes dentro de ese conjunto a dos elementos del espacio muestral, el me gusta y el me gusta mucho. Otro evento 7 que podemos expresar, el cliente expresa que son excelentes. Esta respuesta no está como categoría dentro de la encuesta pertinente, por lo tanto no es un conjunto que no tiene elementos, porque ninguno expresó esa categoría de que eran excelentes. Por lo tanto, este evento 7 es un conjunto vacío. Ya entendido el concepto básico de experimento aleatorio, definió el experimento aleatorio, el espacio muestral que se asocia a ese experimento aleatorio, los elementos que conforman el espacio muestral y la clasificación del espacio muestral. Nosotros, la idea, vuelvo a repetirle, como dije anteriormente, la idea básica que queremos es asignarle posibilidad o una medida de presentarse de los sucesos que se presentan de ese espacio muestral. O sea, cualquier subconjunto, o el conjunto del espacio muestral o el conjunto vacío, yo quiero medirle cuál es la posibilidad de que esos eventos se presenten en el futuro. Entonces, fíjese que acá definimos qué es la probabilidad. Es una medida de lo posible y siempre de la ocurrencia de un evento. Ese concepto es básico, elemental. Vamos a ver la posibilidad o probabilidad de que un evento o suceso ocurra. Por ejemplo, lanzamiento de la moneda. ¿Qué posibilidad tengo al lanzar una moneda y caiga cara? Si la moneda es legal, como decía al principio, ¿qué posibilidad tenga de que se presente cara? Bueno, si la moneda tiene dos caras, una es cara y la otra es sello seca, la posibilidad de sacar cara es una entre dos. Por lo tanto, va a ser un medio. ¿Qué posibilidad tengo de lanzar dos dados y que salga 7 de la suma de ambas caras superiores? Bueno, acá ya un poco más, en el caso de que suman en los casos 7, es que el primer dado tenga 1 y el segundo tenga 6, o el primero tenga 6 y el otro tenga 7. O sea que de todas las combinaciones de pares ordenados que yo tengo de lanzar dos dados, tengo dos posibilidades
que pueden salir 7, también puedo ganar si sale 3 y 4, 4, 3, o sea que tengo varias posibilidades dentro de ese total de resultados posibles que es el lanzamiento de 2 dados. Acá, por lo tanto, fíjense que en estos casos, en este caso tanto de la moneda como el del lanzamiento de 2 dados, los espacios muestrales son finitos, porque yo puedo tener todos los resultados posibles de estos experimentos que estamos definiendo, que a nivel educativo son útiles para entender el concepto de probabilidad. Es acá donde intervino Laplace y él definió un primer intento de cómo calculamos probabilidades, cómo podemos ver qué es la medida de la posibilidad de ocurrencia en estos espacios finitos como en este caso. Y eso se llama la definición de medida de la probabilidad clásica o a priori. Ya vamos a ver por qué lo de a priori. Entonces, ¿qué hizo Laplace? Dice, miren, la probabilidad de un suceso o ocurrencia de un evento, por eso es probabilidad de A. Fíjense que ya vamos a definir claramente que utilizamos esta notación, que es una notación de función. Acuérdense que una función tenía un argumento, que era lo que estaba entre paréntesis, y el argumento de esta función, que va a ser la probabilidad, que ya lo vamos a definir claramente desde el punto de vista matemático, el argumento de esta función de probabilidad es un suceso o ocurrencia. En este caso, la del evento A. La probabilidad de que ocurra A, si se leería esto, va a ser igual al número de veces que se presentó el evento A sobre el número de puntos muestrales del total del espacio muestral S. Fíjense que en este caso, en el caso por ejemplo que apliqué el de la moneda, los resultados posibles son 2 y para obtener una cara hay un solo punto muestral que puede obtener una cara, por lo tanto es un medio, responde a esta forma de medir la probabilidad. Por ejemplo, lanzamiento de un dado, sacar un 6 en la cara superior, nosotros tenemos 6 posibilidades de que se presenten las 6 caras. De las 6 caras solamente voy a ganar con una de las caras, que es cuando saco el 6. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un 6 es un sexto. Fíjese que yo a priori sé cuáles son todos los puntos muestrales del espacio muestral. Si no, no podría yo decir que es un medio o un sexto. Luego, esta definición también, que la teoría de Laplace, define que todos los resultados son equiprobables, o sea que todos son igualmente posibles. ¿Por qué esta aclaración? Y porque si alguno de estos resultados no es igualmente posible, yo no puedo decir tan rápidamente que la probabilidad de sacar un 6, por ejemplo, es un sexto. Si el dado no es legal y está desbalanceado y tiene más tendencias a salir un número, la probabilidad de sacar un sexto, por ejemplo, de sacar un 6 no va a ser un sexto, porque no son equiprobables o igualmente probables todos los resultados del espacio muestra. O sea que esta definición, o sea, de a priori clásica, que es una forma de cómo podemos cuantificar la probabilidad, solamente es posible en aquellos espacios muestrales que son finitos y que tiene como condición de que todos los resultados del espacio muestral son equiprobables. ¿Qué hacemos con otro? Por ejemplo, yo quiero, en el caso de que la moneda, no sé si es legal, no sé si está equilibrada o si realmente yo puedo considerar que cualquiera de los dos resultados son igualmente probables. ¿Cómo podría medir la probabilidad de sacar un cara, por ejemplo? O en el caso del dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as lanzando un dado sabiendo que no sé si es un dado legal o que está equilibrado en todas sus caras? Para eso tendría que yo hacer el experimento, hacer numerosos ensayos, numerosas repeticiones del experimento, y midiendo en todos esos resultados, en todos esos ensayos, cuántas veces se presenta
sacar cara en el primer caso o sacar el as en el segundo caso, y sobre todos los lanzamientos que yo he hecho de la moneda, todos los lanzamientos que yo he hecho del espacio muestral. O sea, yo puedo haber repetido el experimento 5 veces, 5 ensayos, y tendría cuántas caras se me presentaron en los 5 ensayos que yo tenía. O puedo repetir el experimento 20 veces, el de lanzar una moneda, un dado, y ver cuántas veces se me presentó el número 1 en el dado que yo he lanzado. Fíjese que esto que se llama a posteriori. ¿Por qué a posteriori? Porque yo tengo que hacer el experimento y ir midiendo cuántas veces se presenta el evento que yo defino como favorable. Por lo tanto, voy a medir esta probabilidad a posteriori de haber hecho el experimento. Fíjense que eso está muy asociado con el concepto que ustedes ya estudiaron en descriptiva, que es la llamada frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un estimador, o sea, es una forma de medir cuál es la probabilidad. Fíjense que la frecuencia relativa, el concepto, no podríamos decir de antemano que es igual a la probabilidad de que el evento ocurra, porque para eso necesitaríamos infinitas veces lanzar la moneda. En esta expresión que tenemos, el n tiende a infinito, es las veces que se ha repetido la experiencia. Por lo tanto, si esto tiende a infinito, en este caso el límite sí va a ser igual a la probabilidad. Si no, la frecuencia relativa es aproximadamente, la podemos tomar como aproximada a la probabilidad de que ocurra el evento A. Mientras más grande repitamos el experimento, mayor va a ser. Y este concepto, que es la teoría de la ley de los grandes números, es la que Laplace es lo que quedó como ley de los grandes números, que mientras más veces se repita el experimento, mayor va a ser la estimación, mejor va a ser la estimación de la probabilidad. Esto fue von Mises que justamente definió este concepto de la regularidad estadística. Hay eventos que, tenemos hasta ahora dos formas de medir o calcular la probabilidad de que ocurra uno en los espacios, uno en los casos en que nosotros podemos de antemano saber cuántos puntos muestrales tiene espacio y son equiprobables, podemos de antemano a priori decir cuál es la probabilidad de que ocurra el evento. Otro, que si no hacemos el experimento y hacemos los distintos ensayos, no vamos a poder tener una estimación de la probabilidad de que ese suceso ocurra, que es a posteriori. Pero hay eventos que por sus características casi únicas, también ocurren o van a ocurrir, como que son eventos que van a ocurrir, pero que no podemos ni aplicar la primera forma de medir la probabilidad, la clásica, o tampoco podemos aplicar la segunda forma de medir, que es la frecuencia, o repetir el experimento. Por ejemplo, saber en un evento deportivo, como sería un partido de fútbol, cuál es la probabilidad que gane un equipo determinado. La medida, en ese caso podemos hacer un intento y decir, bueno, la probabilidad de que gane el equipo A es de 60% de posibilidades. ¿Por qué es subjetivo? Porque depende del observador o del especialista que define esa posibilidad para ese equipo. Por supuesto, si uno es especialista y no tiene favoritismo para un equipo determinado, en este caso el equipo A, puede ser una buena información porque se basará en su propia experiencia, tendrá información de cómo vienen jugando los equipos, cómo la estructura que van a presentar los jugadores de cada equipo, en qué campo van a jugar, etcétera, etcétera. Pero no aplica esa medida del 60% de posibilidades, o de 0,6 si es una proporción, basada tanto en la medida clásica como en la frecuencia, sino que es fruto de su propia experiencia y su propio conocimiento de que esa posibilidad tiene el equipo A. Fíjense en el concepto tanto de probabilidad. La probabilidad es una posibilidad de un evento que va a ocurrir.
No significa, si la posibilidad, yo digo, por ejemplo, la posibilidad de que mañana vaya a llover es de 0,95, significa que tengo un 95% por ciento de posibilidad de que mañana llueva. Yo al otro día salgo con paraguas y resulta que no llovió. O sea, no llovió, estaba dentro de lo que era el 5% de posibilidad de que no llueva. O sea que la probabilidad me da posibilidad de que el evento ocurra. No significa que vaya a ocurrir, porque el complemento de eso es el 5%. Siempre me da una base de toma de decisiones. ¿Cuál fue mi toma de decisión? Y yo saqué el paraguas y me lo llevé porque tenía una muy alta posibilidad de presentarse. Y ahora vamos a hablar un poco de este tema, de lo que hablo. Pero estas tres, tanto la clásica, frecuenciales subjetivas, son formas comunes que se utilizan en las distintas áreas del conocimiento para medir un intento de estas. Vamos a definir ahora formalmente, como veníamos diciendo, la definición de probabilidad que se debe a un equipo de gente de matemática rusa encabezado por Kolmogorov, donde se da las bases teóricas matemáticas para todo lo que es la teoría de la probabilidad y todo el desarrollo que posteriormente vamos a tener de este tema. Primero se define que epsilon, que es un experimento aleatorio, de características aleatorias, donde tenemos un espacio muestral asociado a dicho experimento, donde tenemos también conjuntos o eventos que suceden en dicho espacio muestral y donde se cumplen tres axiomas que son la base de toda esta teoría. El primer axioma o axioma 1 es la probabilidad de que ocurra el evento A, siendo A un conjunto que está incluido en el espacio muestral. Esa probabilidad es mayor o igual a 0. Se llama axioma de positividad. Tengan en cuenta que acá con esta notación se dice que la probabilidad es una función que toma cuyos argumentos son subconjuntos o eventos del espacio muestral al cual le asigna un número real positivo porque dice que es mayor o igual a 0 dado por este primer axioma. O sea que el valor mínimo que puede tomar esta función de probabilidad es igual a 0. El segundo axioma, que tiene que ver con la certidumbre, es la probabilidad del espacio muestral, o sea, la probabilidad de todos los eventos que son resultados posibles del experimento aleatorio que nosotros hemos definido. La probabilidad de S grande, de S mayúscula, es igual a 1. Con estos dos primeros axiomas estamos diciendo que esta función define números reales entre 0 y 1, o sea que la probabilidad de cualquiera de los eventos que pueden ocurrir en el espacio muestral están acotados con un resultado real que va entre 0 y 1. El tercer axioma tiene que ver con eventos compuestos y decimos cuál es la probabilidad de que ocurra un evento o otro evento. En este caso simbolizamos con la letra A y un subíndice indicando los distintos eventos que se pueden particionar dentro de un espacio muestral. Y si queremos calcular la probabilidad de que ocurra A1 o ocurra A2 hasta A sub i y así hasta infinito, es igual a la suma de las probabilidades individuales de cada uno de estos eventos definidos. Observen que esto es cierto, sí y sí, solo si A sub i intersección A sub i prima es conjunto vacío para todo i distinto de i prima. O sea que acá está diciendo que esto es igual a la suma de cada una de las probabilidades individuales siempre y cuando todos los subconjuntos definidos en ese espacio muestral tomados de A2, la intersección dan conjuntos vacíos, o sea que son disyuntos o mutuamente excluyentes. Si fuera en vez de infinitos casos, fueran K eventos, o sea, si fuera particionado
todo el espacio muestral de A sub 1 hasta A sub k, la unión de todos esos, la probabilidad de la unión de todos esos eventos es igual a la suma desde i igual 1 hasta k de las probabilidades de A sub i, tomando de apare todas las posibilidades de los A sub i y A sub i', que siempre esa intersección tiene que dar conjunto vacío. Ya que tomamos de A2 todas las combinaciones posibles, siempre nos dan que son disyuntos o disjuntos. Un caso especial de esta segunda parte es el caso de que K sea igual a 2. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o ocurra B? Va a ser igual, que es un evento compuesto, va a ser igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. Esto es cierto si A intersección B, esos dos subconjuntos, es igual al conjunto vacío, o sea que son disyuntos y por lo tanto son conjuntos vacíos. Si eso es así, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Observen lo siguiente, que también a veces ocurren errores. Los eventos son subconjuntos, por lo tanto tenemos A unión B y los resultados siempre son conjuntos. Pero cuando asignamos la función de probabilidad que trabaja con estos tres axiomas, están definidos estos tres axiomas que da Kolmogorov, vemos que le asigna un número real. Y como es un número real, eso es igual a la suma de dos números reales. Por eso aparece el signo más. Y por lo tanto, hay que distinguir bien cuando se trabaja con la teoría de conjunto y las operaciones de teoría de conjunto, y cuando ya con probabilidades estamos trabajando con la teoría de los números reales, son números, por lo tanto se suman, se multiplican, etc. Estos tres axiomas definen toda la teoría que después se derivan, que a partir de los mismos vamos a ver qué teoremas podemos deducir a partir de estos tres axiomas. Observen otra cosa también, a Kolmogorov no se le ocurrieron estos tres axiomas que no necesitan ser demostrados, por eso son axiomas en matemática, pero no se les ocurrió porque sí, sino asocian esto con las frecuencias relativas y se van a dar cuenta que tiene una lógica en toda la aseveración que se hace de los axiomas. O sea, las frecuencias relativas son todas positivas y están dentro del intervalo de 0 a 1 porque son proporciones, igual que aquí. Bueno. Vamos a ver los teoremas que a partir de esta definición axiomática que hemos visto previamente se generan distintos teoremas que aplicando los axiomas y haciendo las operaciones de matemáticas correspondientes pueden demostrarse que estos teoremas son ciertos. Por razones de tiempo solamente lo vamos a enunciar y no lo vamos a demostrar, pero vamos a ver que tienen bastante lógica cada uno de sus resultados. El primer teorema es la probabilidad del evento imposible, o sea, por el segundo axioma de probabilidad teníamos que la probabilidad del espacio muestral, de la probabilidad de S, era igual a 1. Observen que el conjunto vacío es un complemento, es un conjunto complemento del espacio muestral S o del universo. Por lo tanto, si el espacio muestral es 1, la probabilidad del conjunto vacío, que es su complemento, necesariamente tiene que ser igual a 0. Casi es fácilmente entendible y demostrable sin ningún problema. ¿Cuál es la probabilidad del evento complemento? Justamente, si la probabilidad de un evento es A, la probabilidad de su complemento es la probabilidad del espacio muestral menos la probabilidad del evento A. O sea que la probabilidad del complemento de A va a ser igual a 1, que es la probabilidad del espacio muestral, menos la probabilidad del evento A. O sea que también es fácilmente entendible el por qué este resultado. ¿Qué pasa si un conjunto B que está incluido a A o a lo sumo es igual a A? ¿Cuál será la probabilidad de B? Y la probabilidad de B, si está incluido en la probabilidad de A, necesariamente va a ser menor que la probabilidad de A, ya que B está incluido en A. Y a lo sumo será igual en el caso en que B sea igual a A. Después tenemos la probabilidad de A menos B o probabilidad de A diferencia B, que sería
todo lo que es de A y que no es de B. Eso es igual a la probabilidad de de A menos la probabilidad de B, que es justamente conjunto diferencia. Pero la probabilidad de B justamente por este concepto de subconjuntos. Probabilidad aditiva o probabilidad de la unión de eventos. Fíjese, en el caso que el axioma 3 poníamos, en realidad el axioma 3 hace referencia a eventos compuestos, o que ocurra A o que ocurra B. Pero decíamos que si era la probabilidad de A unión B, era igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre y cuando la A intersección B fuera conjunto vacío. Y si no es conjunto vacío, y bueno, ahí aplicamos el teorema de la probabilidad aditiva de la unión de eventos, que es justamente el caso para que haya intersección, o sea que hay elementos comunes entre A y B, y por lo tanto no podemos expresar de que A intersección da vacío, porque en este caso sí tienen elementos que son en común. Si ese es el caso, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad intersección de B. ¿Qué pasa si en vez de tener dos eventos con intersecciones tenemos una flor que decimos que la probabilidad de A con la probabilidad de B, probabilidad de C, perdón, evento A, evento B, evento C, que son subconjuntos del espacio muestral, ¿a qué sería igual la probabilidad de A unión B unión C? Y acá tenemos que eso sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B menos la probabilidad de A intersección C menos la probabilidad de B intersección C más la probabilidad de A intersección B intersección C. Como regla en esta forma de ver cómo se calcula la suma de los tres, perdón, la unión de los tres eventos del espacio muestral, es que cuando aparece un solo subconjunto, las probabilidades se suman. Cuando son pares, o sea, cuando hay impar, se suman. Cuando son pares, se restan. En este caso hay 2, 2 y 2, están restándose las probabilidades. En este caso que hay impar, porque hay 3, se suma. Eso es una regla práctica.
vayamos a aplicación de algunos de estos conceptos. Por ejemplo, el evento 4, que teníamos que el cliente expresa solamente me gusta, de los ejercicios después de haber hecho las encuestas correspondientes, tomando los valores que habían decidido los clientes luego de probar los fideos con valor proteico, vemos que este evento 4, si queremos medir la probabilidad de que este evento ocurra, tiene una posibilidad de 52 casos en que expresaron que les gustaba sobre 192 casos posibles. O sea que esto que aplicamos la definición frecuentista o a posteriori. ¿Por qué a posteriori? Porque esta información se saca una vez que se ha realizado el experimento definido previamente. Eso da como respuesta un valor real de 0,271, que es un valor de la probabilidad de encontrar un cliente que exprese que solamente me gusta. Si definimos otro evento, el evento 6, que el cliente expresa me gusta mucho o me gusta, como habíamos visto previamente, en este caso observen lo siguiente, que el evento 6 está compuesto por dos eventos simples, que es el que me gusta mucho y el me gusta, que son evento 4 y evento 5. La intersección de ambos eventos no tienen elemento en común, porque no puede ser, no hay uno que conteste ambas cosas a la vez, o sea, no tienen elementos en común. Por lo tanto, es conjunto vacío. Por lo tanto, puedo aplicar el tercer axioma de probabilidad, donde define la forma de calcular la probabilidad de un evento compuesto, como es este caso, y por lo tanto, la probabilidad que ocurra E4 o ocurra E5, o los dos eventos, es igual a la suma de las probabilidades individuales de cada uno. La probabilidad de que ocurra E4 más la probabilidad de que ocurra E5. Con los datos disponibles, eso era igual a 52 sobre 192 más 56 sobre 192. Eso da 0,583, que es la respuesta. ¿Qué pasa si quisiéramos calcular la probabilidad de que el cliente expresa son excelentes? Este resultado no era posible porque no estaba como resultado posible de esta experiencia. Por lo tanto, habíamos dicho que el evento 7 era conjunto vacío. La probabilidad de conjunto vacío por uno de los teoremas decía que eso era igual a 0. Esto define una recta, la recta entre 0 y 1, que son los resultados posibles que puede tomar la función de probabilidad, donde tenemos que el 0 tenemos una información, una certidumbre. Si un evento da probabilidad igual a 0, tenemos una certidumbre de que no va a ocurrir, porque justamente es 0. En cambio, si da 1, tenemos una información de que va a ocurrir, pero también tenemos una certidumbre. Donde estamos más desinformados, donde hay mayor desinformación, es cuando la probabilidad es 0,5, porque no está ni para un lado ni para el otro. Y en teoría de la información, justamente este tema se define claramente, que cuando la probabilidad es 0,5 es la mayor desinformación que tenemos en la toma de decisiones. Por lo tanto, cualquier valor que se acerque a 0 o hacia 1, podemos tomar decisiones más claras, lo cual no significa que esta misma vaya a ocurrir. Esto es muy interesante, sobre todo en el tema de que si yo tengo valores cercanos a 1, voy a tomar decisiones con más confianza, si queremos decirlo, o con mayor información de que puedo hacer. Lo mismo si me acerco a 0, pero si me voy acercando a los valores centrales, ya tengo cierto desconocimiento. En este resultado, que digo 0,27 para me gusta, tenemos, naturalmente podemos expresarlo como 27%. Los casos, tenemos que, tenemos un porcentaje de los encuestados que expresaron que le gustaba, un 27%, y tenemos un 58% de los encuestados en que le gustaba mucho o me gusta, que a esto hay que verlo en el contexto del problema que se tiene. A veces quizás este valor de 0,50
48 no significa gran información o no aporta nada para el problema que tenemos, y en otros casos sí puede ser de un gran valor porque estamos frente a un caso de una probabilidad mayor a 0,5, por lo tanto vemos que hay cierta aceptación del producto, quizás no es la que se esperaba por la calidad del mismo. Vamos a ver que también para el cálculo de probabilidades vamos a tener que tener en claro el concepto de si el muestreo que se utiliza es con o sin reposición. Porque, por ejemplo, para calcular probabilidades aplicando la forma a priori, donde tenemos que saber qué cantidad de eventos posibles tiene el espacio muestral para poder calcular una probabilidad en forma
a priori porque conocemos los elementos del espacio muestral, no es lo mismo si es con o si es reposición. Por ejemplo, los juegos de naipes. Si nosotros tenemos un mazo de 40 cartas, que son las cartas que se utilizan para jugar al truco, por ejemplo, donde hemos descartado los naipes con número 8 o 9 y quedamos con los naipes tradicionales de este juego, que serían 40 naipes, y nos preguntamos cuál sería si yo mezclo el naipe en forma correcta, los naipes, y extraigo una carta y esa carta sea una de espada, y de todos los pintas que hay y números que dispone el mazo, yo tengo una sola carta que cumple con la condición de ser el A de espada, dentro de 40 posibilidades. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un A de espada es 1 sobre 40. Supongamos que ahora yo digo, bueno, voy a sacar 2 naipes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un A de espada? Fíjese que en este caso, yo sacar 2 naipes, yo puedo ganar si en la primera carta que selecciono es un A de espada, o puede que la primera no sea de espada, pero la segunda carta que saco sí es una de espada. Entonces, si yo saco la primera carta y cuál es la probabilidad de sacar una de espada, va a ser 1 sobre 40 posibilidades. Si no salió A de espada en la primera, hago la segunda extracción y tengo una posibilidad de, si no he repuesto la carta original que traje al principio, en vez de tener 40 cartas, la tengo en 39 cartas. Por lo tanto, tengo una posibilidad de 1 en 39 de que la segunda carta sea una de espada. O sea que el espacio muestral, la cantidad de resultados, se ve afectado si el muestreo es con o sin reposición, lo cual eso da que el análisis sea diferente en el caso, según cuál sea el caso con o sin reposición. Esto nos da pie para entender o definir la llamada probabilidad condicional. Fíjese que lo de condicional es porque hay una condición que debe cumplirse para poder calcular esta probabilidad. Vamos a ver claramente de qué se trata. Vamos a definir la probabilidad condicional. Decimos que dos eventos A y B que pertenecen al espacio muestral, o sea que son parte del espacio muestral, y decimos que la probabilidad de que ocurra B es positiva, o sea, es mayor a 0, no es 0, y vamos a ver por qué eso de que no es igual a 0. La probabilidad condicional de que ocurra A al ocurrir B está definida por la probabilidad de A dado que ha ocurrido B. Así se lee esta expresión, probabilidad de que A dado que ya ocurrió B es igual a la probabilidad conjunta de que ocurra A y ocurra B, dividido la probabilidad de que marginal de que ocurra el evento B. Observen lo siguiente, yo he dicho probabilidad de A intersección B, le he llamado probabilidad conjunta, o sea que se tienen que dar conjuntamente los dos eventos para calcular esa probabilidad. En cambio, cuando defino la probabilidad de B, hablo de probabilidad marginal. Ahora vamos a ver esos conceptos también. Y acá, como está dividiendo, los dos son números reales, por eso yo puedo dividir este número por probabilidad de B. Y acá, para que, si en el caso que fuera la probabilidad 0, esto quedaría indefinido. Por eso la condición de que la probabilidad de B tiene que ser mayor a 0. En conclusión, la probabilidad condicional queda definida por este cociente entre la probabilidad conjunta de los dos eventos dividido la probabilidad marginal de B. Hay un concepto muy importante en estadística que es la independencia de eventos. Lo vamos a ver en varias partes de la materia, en varios temas, por eso es importante tener bien en claro cuándo decimos que dos eventos son independientes. ¿Y por qué surge estas condiciones? Pues justamente la anterior, vemos que la ocurrencia de un evento como es el A está condicionada a qué ocurrió con B.
Por ejemplo, ya vamos a ver en un ejemplo de aplicación más adelante y se va a entender bien el concepto, pero A está condicionada por lo que ocurrió B. En cambio, ¿qué pasa si nosotros queremos ver si dos eventos son independientes? O sea, si queremos ver si la ocurrencia de A es independiente de la ocurrencia de B. En otras palabras, la probabilidad que ocurra A es independiente, o sea, no es afectada por la ocurrencia de B o viceversa. La ocurrencia de B no está afectada por la ocurrencia de A. Por lo tanto, definimos tres condiciones cualquiera que definirían a eventos independientes a dos como A y B si se cumple que la probabilidad de A intersección B o la probabilidad conjunta de que ocurra A y B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si se demuestra esta igualdad, decimos que A y B son eventos independientes. Otra forma también es decir que la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A, también da independencia. Y si la probabilidad de B, dado que ha ocurrido A, es igual a la probabilidad de B, también indica independencia. O sea, si nosotros demostramos estas igualdades, cualquiera de ellas, estamos interpretando que son eventos independientes. Antes, pues lo vamos a utilizar mucho. Estos datos bivariados, ¿se acuerdan ustedes que vieron en estadística descriptiva, en el caso de bivariados, tablas de contingencia? En las tablas de contingencias teníamos celdas donde ocurría una de las categorías de A y otra de las categorías de B, o sea, ahí A sub I intersección B sub J, es igual a la cantidad de elementos conjuntos que tenían cuando ocurre A sub I y B sub J sobre el total de eventos que ocurrió, a lo total de elementos observados. Esa proporción que da una frecuencia relativa da la probabilidad conjunta. O sea que para cualquiera de las combinaciones de los distintos valores de I y distintos valores de J, tanto para A como para B, esta frecuencia relativa, que sería la celda correspondiente a una tabla de contingencia, me da la probabilidad conjunta. Ocurre A sub I y ocurre B sub J. Es igual a la cantidad de veces que conjuntamente han ocurrido cada una de ellas sobre el total de ocurrencias posibles. En cambio, la probabilidad marginal son fíjese en este punto, indica los totales. Recuerden que cuando poníamos los totales con un punto, o sea, si todas las veces que ocurrió, las frecuencias que ocurrieron de A sub I sobre el total de elementos observados, esa frecuencia relativa, ese total de la fila, por ejemplo, si estas fueran las filas, el total de la fila sobre el total de las observaciones va a dar la frecuencia relativa, que es una estimación de la probabilidad marginal de A sub I. Lo mismo si tomáramos la columna de esa tabla de contingencia, la columna J-ésima va a ser igual a la cantidad de elementos que tiene esa columna J-ésima sobre el total de elementos. Con la condición de independencia, entonces sería, yo podría demostrar que hay independencia, pero para todas las combinaciones IJ. Si yo tomo todas las condiciones para todo, por eso se llama para todo, y demuestro que es el producto de esas marginales, voy a estar demostrando condición de independencia. O también la probabilidad de que ocurra cualquier A sub I, dado cualquier valor de B sub J es igual a la probabilidad marginal, también demostrando independencia. Aplicación de conceptos. Se realizó un estudio sobre la influencia de la fertilización con potasio sobre la apertura del bulbo de ajo blanco. Se aplicó diferentes dosis de fertilizante al cultivo, se cosecha y se coloca las plantas en caballetes de secado. De allí se tomaron bulbos determinando si están abiertos o no, teniendo en cuenta el tipo de fertilización realizada. Fíjese que este experimento es un experimento aleatorio, se definen bien sus condiciones y también se definen qué
qué es lo que voy a medir o observar. En este caso hay dos variables, y lo cual me va a dar una tabla de contingencia. Estos son, fíjense, las condiciones de fertilizante. Hubo fertilización alta, media o baja con potasio en ajos blancos, y luego lo que yo observé, si estos cabezajes estaban abiertas o cerradas. Este 12 indicaría que hubieron 12 bulbos de ajo blanco que, dada una fertilización alta de potasio, presentaron cabezas abiertas, y en cambio cabezas cerradas o bulbos cerrados se presentaron 87. Cada uno de estos es una frecuencia conjunta de la categoría abierto con la categoría de alta. Esto es lo que habíamos visto también en estadística descriptiva. Entonces, con la letra A identificamos a la fertilización, que tiene tres categorías, que es la categoría alta, la categoría media y la categoría baja. Y con la letra B indicamos la condición del bulbo, si estaba abierto o cerrado al momento de la observación. Si se selecciona una cabeza de ajo y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que sea cerrada y provenga de un caballete con fertilización alta. Fíjense que acá cuando hacemos la pregunta dice sea cerrada y provenga de un caballete. Ese y ya nos está indicando una intersección entre estas dos categorías o eventos. Otra pregunta es que provenga de un caballete con fertilización media. O sea, directamente nos está preguntando todos los bulbos que cumplen con la condición de fertilización media de potasio. En el último, que provenga de un caballete con fertilización baja, dado que es abierto. O sea, nosotros vamos y observamos que el bulbo está abierto. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de una fertilización baja? O sea, observen que la probabilidad condicionada ha ocurrido el evento B. O sea, tengo información previa ya. Por lo tanto, el espacio muestral se me reduce. O sea, porque ya tengo información. Por lo tanto, al tener información, ya las probabilidades se calculan de otra forma. Si yo quisiera determinar en este caso, en el primer caso, entonces se resuelve con la probabilidad conjunta de que ocurra A y ocurra B. En el segundo caso, que provenga de un caballete con fertilización media, sería la marginal de media. Y en este caso, con una probabilidad condicionada de que la fertilización va, dado que la cabeza es abierta. Si queremos determinar si los eventos fertilización media y cabeza cerrada son independientes, tendríamos que ver a qué es igual la probabilidad conjunta entre fertilización media y cabeza cerrada, es igual a la producto de la fertilización media por la probabilidad de cabeza cerrada. Si esos valores son iguales, ya podemos sospechar de que son eventos, o podemos afirmar que son eventos independientes. O podemos hacer fertilización media, dado que es cabeza cerrada, es igual a fertilización media, también estaríamos viendo independencia, o la probabilidad de que sea cabeza cerrada, dado que tuvo una fertilización media en potasio, es igual a la probabilidad de cabeza cerrada. En ese caso también estaríamos demostrando independencia de los eventos. Estas son preguntas clásicas que utilizamos con probabilidades condicionadas en tablas de contingencia. Una forma de ver también todos los resultados de un experimento es utilizando algunas herramientas, como por ejemplo los diagramas del árbol, que es una forma de graficar todos los resultados posibles que se pueden dar dentro de un experimento. Por ejemplo, definimos este experimento 4 bis, donde es seleccionar dos clientes en una sucursal de un supermercado, elaborar y preguntar su grado de preferencia respecto a una porción de fideos de alto valor proteico. Fíjense que ahora no es un cliente, sino que son dos clientes. Antes el experimento era con un cliente, ahora son con dos clientes. Por lo tanto, ¿cuáles serían los resultados posibles de este espacio muestral y cuál sería el espacio muestral que se genera?
El primer cliente puede que me gusta mucho, me gusta, ni me gusta, estos son los ni, me disgusta o me disgusta mucho. Estos son los resultados posibles que sería si yo solamente seleccionara un cliente. Pero como fueron dos, el resultado de la segundo, a preguntarle al segundo cliente, también tengo 4 posibilidades aparte de lo que contestó el primero. Por lo tanto, se van formando pares ordenados. Por ejemplo, este que está acá, el primer cliente contestó que me gustaba los fideos con valor proteico, que esa fue la contestación que dio el primer cliente, y el segundo que me gustaba mucho, que vino por esta rama. O sea que este par ordenado es un resultado posible dentro de este espacio muestral. Fíjense que este espacio muestral, que tiene dos clientes, está formado por elementos que son pares ordenados, porque tengo dos clientes. Si hubiera consultado 3 clientes, tendría que seguir las ramas de este árbol y tendría no pares ordenados, sino elementos compuestos por 3 resultados, y el experimento termina cuando yo encuesto a los 3 clientes. Este experimento termina cuando yo le pregunto a los 2 clientes. O sea, si yo le pregunto a uno, el experimento no ha terminado. Va a terminar cuando le pregunte a los 2.